¿Es posible vivir con más ligereza en un mundo que constantemente nos empuja al miedo, al apego y al sufrimiento? No es una pregunta fácil, ni moderna. Desde hace siglos, los buscadores espirituales, monjes, ascetas, sabios y caminantes del alma, se han enfrentado a ese mismo dilema: cómo soltar las cargas invisibles que uno mismo se impone. Este cuento ancestral nos invita a mirar hacia adentro, a observar los hilos ocultos del ego, la mente comparativa y el autosabotaje. Y lo hace no con fórmulas mágicas, sino con una historia sencilla, pero profundamente transformadora. Había una vez, en un monasterio budista enclavado entre montañas, un joven novicio llamado Kema. Había llegado al templo con esperanza en los ojos, con el deseo ardiente de encontrar la paz que tanto anhelaba. Pero conforme pasaban los días, algo dentro de él parecía resistirse. Aunque sus compañeros de práctica progresaban en la meditación, Kema sentía que su mente era como un estanque agitado por el viento. Intentaba concentrarse, y no podía. Cerraba los ojos, y los pensamientos lo devoraban. Lo intentaba una y otra vez, pero siempre emergía una sensación de fracaso, de insuficiencia, de no ser tan bueno como los demás. Empezó a compararse, a juzgarse, a exigir de sí mismo un estado de calma que no llegaba. Y cada día que pasaba, más crecía la sensación de que no merecía estar ahí. Hasta que, un atardecer, mientras limpiaba el jardín del templo, se atrevió a preguntarle al maestro: «Venerable, ¿por qué me cuesta tanto meditar? ¿Por qué mi mente me sabotea cada vez que intento avanzar?». El maestro lo miró con ternura. No respondió enseguida. Solo le pidió algo inesperado. «Mañana al amanecer, ve al lago que está detrás del templo. Quédate allí en silencio. Observa el agua, y luego ven a contarme lo que viste». Kema obedeció. Al día siguiente, cuando el sol apenas acariciaba los árboles, se sentó frente al lago. Al principio no entendía qué debía observar. Pero al mirar con atención, notó que el agua estaba completamente quieta, pura, transparente. Sin embargo, cuando una brisa ligera sopló, el agua comenzó a ondularse. La imagen del cielo se distorsionó. Lo que antes era claridad se volvió confusión. Y entonces lo entendió. La mente es como ese lago. Cuando está en calma, refleja la verdad. Pero cuando es agitada por el viento del ego, el miedo, la comparación, la exigencia, todo se distorsiona. No es que el agua pierda su pureza. Es que no sabemos esperar a que se aquiete. Ese día no medité, pensó. Pero vi mi mente por primera vez. Al regresar al templo, el maestro asintió en silencio. No hacía falta decir nada más. Este fue el inicio del despertar de Kema. Un despertar no hacia un mejor yo, sino hacia la comprensión de que no tenía que pelear consigo mismo. Que su mente no era enemiga, pero sí lo era su hábito de exigencia, su necesidad de controlar, su creencia de que solo siendo perfecto sería digno de paz. ¿Y tú que escuchas esta historia, te identificas? Tal vez, como Kema, sientes que a pesar de tus intentos por avanzar, hay algo dentro que te frena. Que sabotea tu serenidad, tu alegría, tu capacidad de confiar. Ese algo tiene nombre. Se llama ego. No el ego del orgullo evidente, sino el más sutil, el que se esconde en la autocrítica, en la comparación constante, en la sensación de no ser suficiente. Los sabios antiguos lo llamaron na, el sentido de superioridad, inferioridad o igualdad competitiva. El impulso de medirse, de posicionarse, de definirse frente al otro. Una ilusión más de la mente. Y como dijo el Buda, mientras haya na, no habrá verdadera liberación. No necesitas luchar contra tu ego. Solo observarlo. Reconocerlo. Y poco a poco, dejar de alimentarlo. Esa es la verdadera práctica. Esa es la enseñanza silenciosa del lago. ¿Sientes que esta historia habla también de ti? ¿Te reconoces en ese joven que quiere avanzar, pero se sabotea sin querer? Si es así, quédate conmigo en este video. Vamos a profundizar juntos en este viaje interior. Verás cómo esta historia te mostrará claves sencillas, prácticas y espirituales para reconocer el ego, dejar de exigir tanto de ti,
y comenzar a vivir con más ligereza. Dale like si este mensaje te tocó. Suscríbete al canal Cuentos del Dharma para más relatos de sabiduría espiritual. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué emociones o pensamientos te agitan como el viento agita el lago? Tu experiencia puede ser luz para alguien más. El joven Kema había comprendido algo esencial frente al lago, que su lucha no era con la meditación en sí, ni con el silencio, ni siquiera con los pensamientos. Era con su necesidad constante de controlar lo que ocurría en su interior. Con la forma sutil en que su ego quería que todo fuera distinto. Más calmo. Más elevado. Más perfecto. Y eso, se dio cuenta, era justamente lo que lo alejaba del presente. Desde ese día, algo cambió en su práctica. No de forma inmediata ni milagrosa. El cambio fue silencioso, como lo son las semillas cuando germinan en la oscuridad de la tierra. Empezó a observar su mente con una nueva actitud. Ya no la juzgaba con dureza. Cuando surgía una distracción, una emoción intensa o un pensamiento molesto, simplemente respiraba. Y dejaba que pasara como pasa el viento sobre el agua. Poco a poco, descubrió que el ego no siempre se muestra como arrogancia. A veces se disfraza de espiritualidad. De la necesidad de hacerlo todo bien. De la comparación constante con quienes aparentan estar más avanzados. De esa vocecita que susurra, ¿y si no estás a la altura? El ego, en su forma más insidiosa, no grita, se esconde en el susurro de la duda. Kema comenzó a escribir en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. En él, registraba los momentos en que su mente lo atrapaba, los pensamientos que más se repetían, las emociones que lo sacudían en medio de la práctica. Un día escribió, hoy sentí envidia al ver a otro monje recitar con fluidez los sutras. Mi primer impulso fue juzgarme. Luego, sentí tristeza. Pero después entendí, mi valor no depende de lo que los otros logran. Ni de lo que yo aparento. Mi valor está en mi presencia. En mi sinceridad. En mi entrega. Esa frase le resonó durante días. Mi valor está en mi presencia. ¿Cuántas veces, pensaba Kema, buscamos validación en lo externo? En reconocimiento, logros, perfección. Cuando la verdadera libertad no nace del logro, sino de la aceptación. Su maestro, al notar su transformación, le confió una enseñanza más profunda. Muchos llegan al camino espiritual buscando sanar el sufrimiento, pero pocos comprenden que parte de ese sufrimiento lo crean ellos mismos, aferrándose a una idea de lo que deberían ser. ¿Y cómo se suelta esa idea?, preguntó Kema. No luchando contra ella, respondió el maestro, sino mirándola con amor y diciendo, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito esconderme detrás de ti. Ese fue un segundo despertar. Kema entendió que el ego, en su raíz, es una forma de defensa. Un intento de protegernos del dolor, del rechazo, de la inseguridad. Pero esa misma defensa, con el tiempo, se vuelve una jaula. Y solo cuando dejamos de identificarnos con ella, comenzamos a ser verdaderamente libres. A partir de entonces, cada acto de su vida cotidiana, lavar su cuenco, barrer el templo, caminar en silencio, se volvió una oportunidad de observación. Ya no hacía las cosas para ser visto o aprobado. Las hacía por el gozo de estar presente. Y poco a poco, esa ligereza que buscaba comenzó a brotar en su interior. No como una meta alcanzada, sino como una consecuencia natural de soltar la exigencia. Pero, como todo camino profundo, su proceso no estuvo libre de recaídas. Una tarde, durante una ceremonia importante, Kema olvidó parte de una recitación. Sintió la mirada de los demás monjes. Su rostro se encendió de vergüenza. Volvieron los antiguos pensamientos, fallaste. No eres suficiente. No sirves para esto. Durante un momento, se sintió como si todos sus avances se hubieran desvanecido. Esa noche, volvió al lago. Se sentó frente al agua, como aquella vez. Y entendió algo más. El ego no desaparece de un día para otro. No se extingue porque lo hayas reconocido una vez. Vuelve. Cambia de forma. Se esconde detrás de nuevas máscaras.
Pero ahora, Kema tenía un recurso que antes no conocía, la compasión consigo mismo. Puso las manos sobre el corazón y dijo en voz baja: «Está bien. Te veo. Veo tu miedo. Pero no necesito obedecerte». Fue en ese instante que supo que su práctica no consistía en no fallar nunca, sino en volver siempre a su centro. Una y otra vez. Esa fue su verdadera victoria. Y quizás, ese sea también el aprendizaje más profundo que este cuento puede dejarte a ti, que escuchas estas palabras. No necesitas volverte perfecto para estar en paz. No necesitas tener todo bajo control. No necesitas eliminar tu ego de raíz. Solo necesitas dejar de identificarte con esa voz que dice que no eres suficiente. Respira. Obsérvala. Sonríe. Y vuelve a ti. La historia de Kema comenzó a circular en voz baja entre otros novicios del templo. Algunos se acercaban con curiosidad. «¿Qué hiciste para cambiar tanto?», le preguntaban. Y él siempre respondía lo mismo, con humildad. «Dejé de exigirme tanto. Y empecé a escuchar mi mente, sin creerle todo lo que decía». Ese cambio en su actitud no solo se notaba en su rostro más sereno, sino también en su presencia. Kema ya no intentaba impresionar a nadie. Su práctica no era un espectáculo, sino una forma de habitar cada instante con atención y apertura. Un día, mientras caminaban juntos por el bosque, su maestro le dijo: «Kema, ¿sabes cuál es la raíz de casi todo sufrimiento?». «¿El deseo?», respondió. El maestro sonrió y respondió: «El deseo, sí. Pero también algo más sutil, la resistencia. Esa parte de ti que no acepta lo que es. Que quiere que el presente sea distinto. Que compara, se frustra, se exige, y al hacerlo, se aleja de la hora». Kema reflexionó profundamente sobre esas palabras. Y entendió, el ego no siempre se presenta como un grito arrogante. A veces, es apenas un murmullo. Una pequeña resistencia interior que dice: «Esto no debería estar pasando. Yo debería ser diferente. Los demás deberían entenderme más». Esa voz que rechaza la realidad, que lucha contra el flujo de la vida, es el ego disfrazado de razón. Fue entonces que comenzó a practicar una nueva forma de meditación. No solo sentarse en silencio, sino observar sus resistencias. Cuando algo no salía como esperaba, no reaccionaba de inmediato. Se detenía. Respiraba. Y se preguntaba: ¿qué parte de mí se está resistiendo ahora? ¿Qué expectativa no cumplida está activando esta emoción? Y cada vez que lo hacía, sentía un poco más de libertad. Kema comprendió que el ego necesita drama para sobrevivir. Necesita conflicto, culpa, comparación. Y que cuando uno deja de alimentarlo, se debilita. No porque uno lo elimine, sino porque se vuelve transparente. Inofensivo. Un día, al regresar al templo después de una caminata, encontró a otro novicio llorando detrás del altar. Era un joven nuevo, inseguro, que había cometido un error durante la ceremonia. Kema se sentó a su lado y, con voz suave, le dijo: «No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para recordar quién eres, incluso cuando te equivocas». El joven lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante, Kema comprendió que su transformación interior ya no solo lo beneficiaba a él. Se había convertido en guía, aunque no lo buscaba. Su presencia era medicina para otros. Y así, sin pretensiones, se transformó en lo que el Dharma llama un ser en camino, alguien que no ha llegado a la iluminación, pero camina con honestidad, sin máscaras, abrazando cada paso como parte del aprendizaje. Querido espectador, si has llegado hasta aquí, es probable que esta historia esté tocando algo profundo dentro de ti. Tal vez también tú te exiges demasiado. Tal vez te juzgas por no estar donde crees que deberías estar. Tal vez cargas una culpa silenciosa, o una comparación constante con quienes te rodean. Y todo eso te impide ver lo que ya eres. Este cuento no vino a darte fórmulas mágicas. Vino a invitarte a soltar. A dejar de pelear contigo mismo. A mirar tu ego con compasión y empezar a caminar con más ligereza.
Si este mensaje te resonó, si te sentiste reflejado en la historia de Kema, te invito a hacer una pausa ahora. Cierra los ojos. Respira. Y repite en silencio, estoy aprendiendo. No necesito ser perfecto para ser valioso. Este pequeño acto puede marcar una diferencia en tu día y en tu vida. Si este cuento te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a Cuentos del Dharma para recibir más historias de sabiduría ancestral. Deja tu like si esta historia encendió algo en ti. Y por favor, comenta. ¿Qué parte de ti se resiste más a aceptarse tal como es? Con el paso de los meses, Kema fue notando algo que jamás habría anticipado al llegar al templo. El ego no solo se expresa en la lucha interior, también lo hace en las relaciones con los demás. Durante una jornada de labores comunitarias, notó cómo dos novicios discutían por una tarea simple, quién debía encender el incienso para la ceremonia. El tono de ambos se elevaba, y aunque intentaban mantener la compostura, era evidente que la disputa no era sobre el incienso. Era sobre reconocimiento. Sobre quién sabía más. Sobre quién tenía más derecho a ocupar ese espacio. Kema observó en silencio. Y en lugar de intervenir, se retiró al jardín del templo. Se sentó frente a una piedra cubierta de musgo y dejó que su mente recordara algo que el maestro le había dicho días atrás. El ego es experto en disfrazarse de virtud. Puede parecer humildad y ser necesidad de aprobación. Puede parecer servicio y ser necesidad de control. Ese día, comprendió con mayor profundidad la sutileza del ego. No siempre grita, no siempre empuja con fuerza. A veces solo quiere ser notado, querido, respetado, aunque sea a través de gestos aparentemente nobles. Por la noche, escribió en su cuaderno, hoy no fui yo quien discutió, pero al ver a mis hermanos, vi también mis reflejos, cuántas veces hago lo correcto, esperando secretamente una mirada, una palabra, una validación. Aquella reflexión le caló hondo. Porque el ego no es solo el que sabotea con pensamientos negativos. También es el que actúa con intención oculta. El que se apega a la imagen de sí mismo. El que se siente herido cuando no recibe la atención que cree merecer. Por eso, al día siguiente, cuando el maestro pidió voluntarios para limpiar el almacén más polvoriento del monasterio, Kema fue el primero en levantar la mano. No por virtud. No por demostrar nada. Sino como práctica. Como una forma de vaciar el yo. Mientras barría en silencio entre los sacos y las cajas viejas, comprendió algo que transformó su práctica espiritual para siempre. El ego no desaparece con el rechazo. Desaparece con el servicio silencioso. Cuando haces algo sin esperar reconocimiento, el ego no tiene dónde anclarse. Cuando sirves en silencio, te vuelves parte del flujo de la vida. Te haces uno con el momento. Sin etiquetas. Sin comparación. Sin exigencia. Y allí, en ese acto simple de presencia, aparece una paz que no puede comprarse ni fingirse. Esa fue una de las enseñanzas más poderosas que Kema integró, el poder de la acción desinteresada como camino hacia la libertad interior. Pero esa paz tenía otra puerta más que abrir, la compasión hacia los demás. Una mañana, durante la meditación grupal, uno de los novicios rompió en llanto. No podía seguir. La presión interna lo había sobrepasado. El maestro, con voz suave, interrumpió la sesión y pidió a todos que se levantaran en silencio. Más tarde, el joven novicio confesó que se sentía fracasado. Que no podía callar su mente. Que no era digno de estar ahí. Kema lo miró con ternura y le dijo: yo también creí eso al principio. Pero luego comprendí que nadie viene aquí por ser digno, venimos porque estamos heridos. Porque estamos buscando. Porque ya no queremos pelearnos con nosotros mismos. El joven asintió. Y en sus ojos se encendió un brillo de alivio. Desde ese día, Kema decidió que su camino no era solo hacia adentro. También era hacia afuera. Hacia el otro. Porque el ego no solo se disuelve en la meditación, también se disuelve en la empatía. Comenzó a sentarse junto a los más nuevos. A escuchar sin juzgar. A compartir lo que él mismo había vivido. No desde la superioridad, sino desde la humanidad compartida.
Y fue entonces cuando, sin buscarlo, se convirtió en guía. No por sus palabras, sino por su presencia. No por sus respuestas, sino por su escucha. El camino de Kema nos deja una verdad poderosa. La liberación no llega por acumular enseñanzas, sino por practicar la humildad de no saber. Por mirar con ternura los rincones del ego. Y por acompañar a otros sin ponernos por encima. Ese es el sendero silencioso de quienes realmente han comenzado a despertar. Y tú, que escuchas este cuento, quizás te preguntes: ¿dónde se esconde tu ego hoy? ¿En qué gesto? ¿En qué exigencia? ¿En qué necesidad de ser visto o valorado? No necesitas pelear con él. Solo necesitas observarlo y devolverle la mirada con compasión. Kema comenzó a entender que el verdadero enemigo no era el ego en sí, sino el desconocimiento de cómo actúa. No es una figura externa. No es un demonio. Es simplemente una voz interior que ha aprendido, durante años, a hablar con fuerza, a veces para proteger, otras para controlar, y casi siempre, para separar. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Durante una charla vespertina, el maestro del templo les habló sobre los 3 venenos del alma según el budismo: la avidez, el odio y la ignorancia. 3 raíces profundas del sufrimiento humano. Pero luego hizo una pausa y agregó: y existe un 4º veneno. Uno que rara vez se menciona porque es invisible. El ego disfrazado de sabiduría. Aquel que cree saber. Que cree haber despertado. Y por eso, deja de aprender. Estas palabras resonaron en todo el grupo, pero en Kema, algo se sacudió con fuerza. Porque sin darse cuenta, él también había empezado a sentirse más avanzado. Había caído en una nueva trampa: sentirse más consciente que los demás. Ese día no durmió. Se quedó sentado en el patio interior del templo, bajo el árbol de Bodhi. El mismo árbol bajo el cual se decía que Buda había alcanzado la iluminación. Miraba el cielo nocturno, en silencio, sintiendo el peso de una nueva lección. ¿Qué sentido tiene avanzar espiritualmente si vuelvo a crear una identidad a partir de eso?, se preguntó. Y entonces entendió algo más profundo: el ego se regenera. Como una hidra de muchas cabezas, puede tomar nuevas formas. Puede morir en la comparación y renacer en la espiritualidad mal entendida. Puede dejar de buscar validación externa y comenzar a buscar validación interna. Y en ese proceso, si uno no es consciente, se aleja del camino sin notarlo. Kema comprendió que el verdadero avance espiritual no era una escalera que lo alejaba de los demás, sino un círculo que lo acercaba cada vez más a su humanidad. Que cuanto más profundizaba, más compasión sentía. Más humildad. Más sencillez. No se trataba de saber más, sino de ser más presente. Más abierto. Más disponible para el momento. A la mañana siguiente, pidió al maestro volver a limpiar los baños del templo. No como castigo. No como acto simbólico. Sino como recordatorio: el camino no es hacia arriba, es hacia adentro. Y mientras fregaba en silencio, pensó: quizás el ego nunca se va del todo. Pero cada vez que me arrodillo ante la vida, se encoge un poco más. Esa tarde, durante el canto de los sutras, su voz no buscó destacar. No buscó armonía. Solo buscó sinceridad. Y en ese acto, sintió una paz tan silenciosa, que casi se confundía con el aire. Pasaron los días, y un monje anciano, que rara vez hablaba, se acercó a Kema y le dijo: te he observado. Ya no peleas contigo mismo como antes. Ahora simplemente estás. Y eso, enseña más que cualquier discurso. Kema inclinó la cabeza, con respeto, pero también con gratitud. Porque había entendido que su camino no consistía en vencer al ego, sino en hacerlo cada vez más transparente, menos necesario, menos identificado con su yo. Y tú, que escuchas esta historia, tal vez también te encuentras en un momento así. Quizás estás despertando. Viendo cómo tu ego toma formas nuevas. Como incluso en tu deseo de crecer, aparece una voz que quiere apropiarse del proceso. No te culpes por eso.
El ego es parte de la experiencia humana. Pero no necesitas obedecerlo. Solo reconocerlo. Y dejar que cada acto tuyo, por pequeño que parezca, sea un acto de conciencia. Porque el verdadero despertar no se nota en lo que uno dice, sino en cómo uno vive lo cotidiano. En cómo mira a los demás. En cómo se enfrenta al fracaso. En cómo pide perdón. En cómo acepta lo que no puede controlar. Ese fue el aprendizaje profundo de Kema. Que el ego no se destruye. Se diluye. No se elimina a la fuerza. Se observa con ternura. No se vence con lucha. Se transforma con presencia. Y así, paso a paso, comenzó a vivir con más ligereza. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no necesitaba cargar tanto dentro de sí. Los días se convirtieron en estaciones y el paso del tiempo ya no era algo que Kema midiera con ansiedad. Había dejado de pensar en cuánto le faltaba para llegar. Porque entendió que el camino espiritual no tiene una meta final como las que plantea el ego. En realidad, era una espiral. Una danza entre la sombra y la luz, entre el yo que cae y el que se levanta, entre el que olvida y el que recuerda. Un atardecer, mientras caminaba por un sendero bordeado de bambúes, Kema sintió una profunda gratitud. No por haber conquistado nada, sino por haber dejado de pelear tanto consigo mismo. Y recordó una enseñanza del Buda que había leído en sus primeros días en el templo. No creas todo lo que piensas. Observa. Solo observa. Antes, le parecía una frase más. Ahora, era una llave. Porque muchas veces, las cadenas que nos atan no son externas. Son los pensamientos a los que les damos poder sin cuestionar. Kema se detuvo en el camino, cerró los ojos y permitió que el viento acariciara su rostro. En ese instante comprendió que la práctica no tenía que ver con sentarse en un cojín durante horas. La práctica era recordar, a cada paso, que no somos los pensamientos, sino la conciencia que los observa. Y que el ego, aunque persistente, se vuelve débil ante la mirada atenta. Aquel mismo día, se le pidió que guiara una meditación para los novicios nuevos. Algo que años atrás lo habría llenado de nerviosismo, de deseos de hacerlo bien, de expectativas sobre su imagen. Pero esta vez, simplemente se sentó. Cerró los ojos. Y comenzó. Hoy no buscaremos vaciar la mente, ni llegar a ningún lugar. Solo vamos a estar. Con todo lo que aparezca. Con los pensamientos, con las emociones, con la incomodidad si es que aparece. Hubo una pausa. Su voz se volvió más suave. Si surge una voz que te diga que no puedes, obsérvala. No es tu enemiga. Solo es una parte de ti que aprendió a hablar en medio del miedo. Agradécele y déjala pasar. Y el grupo, en completo silencio, sintió que algo más allá de las palabras los atravesaba. Porque cuando una persona habla desde la verdad de su experiencia, no necesita convencer a nadie. Solo necesita ser. Esa noche, Kema volvió a escribir en su cuaderno. Hoy sentí que guiar no es enseñar. Es compartir la fragilidad. Es decir, yo también caigo, pero me levanto con presencia. Y junto a esa frase, dibujó un círculo. Para él, símbolo de que todo vuelve. Todo puede empezar de nuevo. Ahora que tú estás escuchando esta historia, es posible que también estés en un punto del camino donde el ego intenta disfrazarse. Tal vez en la forma de una culpa que no te suelta. Tal vez en una exigencia constante. O en la búsqueda de validación disfrazada de ser mejor. Y si es así, déjame decirte algo con el corazón. No tienes que ganarte tu valor. No tienes que lograrlo todo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que estar. Respirar. Observar. Y permitirte ser, con todo lo que eso implica. Si esta historia ha tocado alguna fibra en ti, si sentiste que el viaje de Kema es también tu viaje, te invito a quedarte cerca de este canal. Cuentos del Dharma no es solo un espacio de palabras. Es un refugio para el alma. Un lugar donde compartimos sabiduría milenaria, historias que sanan y preguntas que abren. Comparte en los comentarios. ¿Dónde crees que tu ego se disfraza con más sutileza?
A veces, al nombrarlo, empezamos a deshacer su poder. Suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. Deja tu like si estas palabras te acompañaron en el momento justo. Y si conoces a alguien que está batallando con su voz interior, envíale este video. Porque todos necesitamos recordar que no estamos solos en el camino. Con el paso de los años, Kema dejó de preguntarse si estaba avanzando o no. Porque entendió que esa misma pregunta era parte de la trampa. Parte del juego del ego. El verdadero progreso no se siente como una escalera. Se siente como una rendición. Como dejar de nadar contra la corriente y empezar a flotar, confiando en que el río de la vida sabe hacia dónde te lleva. Un día, mientras meditaba frente al lago del templo, Kema recordó su primer año allí. Se vio a sí mismo, ansioso, lleno de dudas, comparándose con los demás, atrapado entre el juicio y la autoexigencia. Y entonces, sin buscarlo, una lágrima cayó por su mejilla. No era tristeza. Era gratitud. Por haber pasado por todo eso. Porque fue ese dolor, esa confusión, esa lucha, lo que abrió el camino a la verdadera práctica. Comprendió que cada persona que entra en el sendero espiritual lo hace desde una herida. Desde una pregunta sin respuesta. Desde un deseo de liberación. Pero lo que diferencia a quien solo busca alivio de quien realmente transforma su vida, es la disposición a observarse con honestidad. No basta con aprender técnicas, mantras o enseñanzas. Lo esencial es mirar hacia adentro y atreverse a ver el ego en acción. Y no rechazarlo. No pelear con él. Sino comprenderlo. Porque el ego no es el enemigo a destruir, es la identidad que se formó para sobrevivir. Y cuando lo comprendes así, nace la compasión. No solo hacia ti mismo, sino hacia todos los demás. Porque cada uno, desde su propia forma, está batallando con sus voces internas. Con su historia. Con su carga. Una tarde, Kema fue invitado a compartir unas palabras con un grupo de visitantes. No lo llamaban maestro, ni él se presentaba como tal. Solo era alguien que había caminado un poco más, y podía tender una mano a quien recién empezaba. Se sentó sobre una alfombra tejida a mano y, con una taza de té en las manos, comenzó. Cuando llegué al templo, quería entender todo. Quería respuestas. Técnicas. Métodos. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo extraño, cuanto más soltaba el control, más comprendía. Y cuanto más intentaba entenderlo todo, más me confundía. El grupo lo miraba en silencio. Descubrí que el ego no es solo una idea. Es un movimiento interno. Una energía que se contrae ante la incertidumbre. Que se tensa cuando las cosas no salen como uno espera. Que quiere tener razón. Que quiere sentirse especial. Y si no lo ves, te domina. Una mujer joven levantó la mano y preguntó. ¿Y cómo sabes cuándo habla el ego y cuándo habla el corazón? Kema sonrió. Cerró los ojos por un segundo y respondió. El ego grita. El corazón susurra. El ego quiere ganar. El corazón solo quiere ser. El ego tiene prisa. El corazón confía. La diferencia está en la calma que sientes cuando te conectas con lo verdadero. Hubo un silencio profundo. No hacía falta decir más. Después de ese encuentro, Kema caminó solo por el bosque. Y mientras observaba cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles, sintió que la enseñanza más importante no era una enseñanza en sí. Era una vivencia. Que vivir sin el peso del ego no significa no tener pensamientos, sino no identificarse con ellos. Que no necesitas eliminar tu sombra para ser libre, solo necesitas dejar de temerle. Y que la paz verdadera no llega cuando todo está en orden, sino cuando dejas de exigir que lo esté. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quizás puedas hacer una pequeña pausa. Detenerte un instante. Y observar tu respiración. ¿Qué pensamientos han estado apareciendo mientras avanzamos juntos en esta historia? ¿Te has juzgado por sentirte reflejado? ¿Has recordado momentos donde tu ego te saboteó, aunque tú solo buscabas estar en paz? Si es así, no te alejes de lo que sientes. Quédate ahí. Respira.
Míralo. Todo lo que se observa con amor empieza a transformarse. El último invierno en el templo fue especialmente frío. El viento atravesaba los pasillos y las puertas crujían en la madrugada como si susurraran viejas historias. Kema ya no era el joven inquieto que llegó años atrás, ni tampoco alguien que se considerara sabio. Era, simplemente, alguien que había aprendido a mirar con más profundidad. Una mañana, mientras recogía leña, un niño del pueblo se acercó corriendo. No tenía más de 8 años y traía entre sus manos una pequeña rama rota. Se la mostró a Kema y le preguntó con curiosidad infantil: ¿por qué esta rama se rompió? Kema la tomó con delicadeza, la giró entre sus dedos, y luego respondió: porque intentó resistir el viento en lugar de moverse con él. El niño no entendió del todo, pero sonrió. Y Kema también sonrió. Porque en esa simple respuesta estaba contenida toda su práctica: dejar de resistir lo que la vida trae. Dejar de pelear con lo que es. Dejar de intentar controlar cada movimiento del alma. Durante años, el ego había sido como esa rama, rígido, temeroso, buscando afirmarse en todo. Pero la conciencia que había cultivado con el tiempo le enseñó que lo fuerte no es lo que se impone, sino lo que se adapta con gracia. Lo supo el día que pudo mirar a su antiguo yo con ternura. Cuando reconoció que el autosabotaje, la duda, la comparación, eran solo formas torpes que su mente había aprendido para protegerse. Y que lo único que necesitaban no era juicio, sino comprensión. Porque cuando dejas de culparte por sentir miedo, el miedo empieza a disolverse. Cuando dejas de exigirte ser perfecto, aparece una paz silenciosa. Y cuando dejas de perseguir una versión ideal de ti mismo, te encuentras con quien realmente eres. Kema nunca regresó a la aldea de donde venía. No porque se negara a volver, sino porque ya no era el mismo. Y entendió que a veces, el viaje más largo no es el que se hace con los pies, sino el que se hace hacia adentro. Se convirtió en guía para muchos. Pero nunca dejó de ser discípulo. Aprendía de cada silencio. De cada error. De cada emoción que surgía. Porque comprendió que el ego puede volver en cualquier momento, pero ahora tenía herramientas para no dejarse arrastrar. Su verdadera victoria no fue eliminar el ego, sino aprender a convivir con él, sin obedecerlo. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, quizás también estás recordando algo que habías olvidado, que no estás roto. Que no estás atrasado. Que no estás fallando por sentirte confundido o por tropezar en el camino espiritual. Solo estás siendo humano. Y en esa humanidad, en esa sinceridad, en ese deseo de mirar hacia adentro, están haciendo algo muy valioso. Si esta historia tocó algo en tu alma, si te reconociste en el joven monje, en su lucha, en su despertar, entonces no te vayas sin dejar una huella aquí. Escríbeme en los comentarios. ¿En qué parte de tu vida has notado que el ego toma el control? Abrirse, compartir, es también sanar. Este espacio es tu refugio. Tu templo virtual. Dale like si sentiste paz, comprensión o un nuevo entendimiento en el alma. Comparte este video con alguien que esté atravesando momentos de lucha interna. Tal vez estas palabras sean la luz que necesita. Suscríbete a Cuentos del Dharma para recibir más enseñanzas, cuentos, meditaciones y reflexiones que te ayuden a reconectar con lo esencial. Y si quieres llevar esta calma a tus días, guarda este video para escucharlo cuando más lo necesites. A veces, una sola historia cambia toda una perspectiva. Porque al final, el ego no desaparece con fórmulas mágicas. Se debilita con presencia, con humildad, con honestidad. Y esa práctica ya la estás haciendo. Gracias por caminar con nosotros este tramo del camino. Nos vemos en la siguiente historia, donde quizás descubras, una vez más, que todo lo que buscabas ya está dentro de ti.